Buenas tardes a todos. Este es el segundo taller de matemáticas y geometría. La institución decidió simplificar un poco los trabajos tanto para ustedes como para nosotros y en ese sentido unificamos guías tanto de matemáticas y geometría como en las otras áreas. De este taller, los encargados somos la docente Daisy Galeano y yo, aunque el taller me lo envíen a mí y yo lo reviso. Bueno, en esta guía vamos a trabajar múltiplos y divisores, números primos y compuestos y polígonos. Entonces, la primera parte que consiste en múltiplos y divisores, los múltiplos son los números que resultan de multiplicar cierto número. Entonces, si hablamos de los múltiplos del 4, vemos que el 0, el 4, el 8, el 12, el 16 son resultados de la tabla de multiplicar del 4. Y los múltiplos son esos resultados y es una cantidad infinita, el 0 por 4, 0, 1 por 4, 4, 2 por 4, 8, y esos resultados son los múltiplos. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de los múltiplos del 6, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de que estaría el 6, estaría el 12, estaría el 18, estaría el 24, lo voy a escribir acá mejor, 6, 12, 24, estaría el 30, y todos estos, ¿por qué? Porque 12 es igual a 6 por 2, 18 es igual a 6 por 3, 24 es igual a 6 por 4, y 30 sería igual a 6 por 5. Y seguirías 36, 42, 48. Todos estos son los múltiplos de un número. Ahora, los divisores, eh, con los divisores de un número son aquellos números que dividen exactamente a ese número. Si vemos aquí con el caso del 4, hay solo unos divisores que lo dividen exactamente. ¿Qué significa exactamente? Que el residuo es 0. Entonces está el 4 dividido 1, el 4 dividido 2, 4 dividido 3, 4 dividido 4. Si intentamos hacer 4 dividido 5, ya sabemos que 5 no va a dividir a 4 porque es un número más grande que el 4. Entonces, por ejemplo, si hablamos de eh, los divisores mm, del 8. Entonces, vemos que empezamos desde el 1. 1 divide al 8, sí, porque 1 dividido 8 es igual a 8 y de residuo queda el 0. Con el 2 pasa algo semejante. 2 divide al 8. El 3 no divide al 8 porque el residuo que queda es 2. El 4 sí divide al 8. El 5 dividirá al 8, no lo divide. Con el 6 pasa algo semejante. Con el 7 pasa algo semejante. Y el 8 es divisor del mismo. Entonces, los divisores son los números que dividen exactamente y no dejan residuo de un número. Luego vamos a ir con los números primos y compuestos. Para poder empezar con esta actividad, los números primos son los que se dividen por uno y por ellos mismos, mientras que los números compuestos son los que tienen más divisores.
tienen 3, 4, bueno, una cantidad larga de divisores. ¿Cuál es la actividad que sigue? La actividad que sigue es tachar o colorear los números que aparecen ahí. El número 1 se colorea de un color distinto, que es el morado, y no se vuelve a tocar para nada. Luego se colorean todos los múltiplos del 2 de color amarillo. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos del 2 sin colorear el amarillo? Es importante que ni el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 7 se coloreen. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos del 2? El 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y así hasta el 100. Si nos damos cuenta, cuando miramos los múltiplos del 3, que se colorean de azul, sin colorear el 3, ¿qué tenemos? Tenemos el 6, pero el 6 también está coloreado de amarillo. Es decir, el 6 va a quedar combinando los dos colores, va a quedar de un verde. El 9 no tiene problema. El 12 sí, otra vez va a quedar de verde. El 14 no tiene problema todavía. Ahora, con los múltiplos del 5 se colorean de rojo. Entonces el 5, el 10, el 15, el 20, todos esos múltiplos hasta el 100 se colorean de rojo. Y los rosados, que son los múltiplos del 7, como el 7, bueno, sin el 7 sería el 14, el 21, el 28, el 35, esos irían de rosado. Van a haber colores que se van a combinar. Luego realizan el listado de múltiplos del 2, otro listado con múltiplos del 3, otros con múltiplos del 5 y otros con múltiplos del 7. Y va a haber una parte en la que van a realizar el listado de todos los números que quedaron sin colorear. Esos números que quedaron sin colorear van a ser los números primos, del 1 hasta el 100. Luego se les plantea ya los divisores del 6, del 11, del 20, del 36 y del 23. En el punto 4, un granjero tiene 32 vacas y las quiere organizar en grupos iguales. Aquí es importante revisar cuáles son los divisores del 32 porque con eso salen todas las maneras, hay varias maneras de hallar la cantidad o las posibles formas de armar los grupos iguales. Un ejemplo, que es el ejemplo más sencillo, es que se puede hacer un grupo de 32 vacas. ¿Cómo así? Pues sí, es un grupo y es igual a 1. Entonces, en un grupo caben 32 vacas. Otra manera también es, ¿y por qué se puede? Porque uno divide el 32. Otra manera también es 32 grupos de a una vaca. ¿Por qué? Porque cada grupito quedaría de una vaca y serían grupos iguales, solamente que serían 32 vacas separadas. ¿Y por qué? Porque el 32 también divide al 32. Luego vamos a hablar del mínimo común múltiplo, que son los múltiplos de dos números o de más números que son comunes y que es el más pequeño de todos los múltiplos comunes a esos dos números. Acá lo hacemos con el 4 y con el 7. Y entonces señalamos los múltiplos con rojo del 4, que son el 0, el 4, el 8, el 12, el 16, como ya lo habíamos visto arriba, y los múltiplos del 7, como el 7, 14, 21, 28. Vamos a revisar cuáles son múltiplos comunes, es decir, que están tanto en la lista azul como en la lista roja. Y nos damos cuenta que está el 28, em, el 28, va a estar el 56, eso lo pueden confirmar luego. Y es con esto que hacemos esta siguiente lista. El 84 también va a estar entre los múltiplos del 4 y el 7. Pero recordemos que lo que nos interesa es el múltiplo más pequeño, el múltiplo mínimo, que eh, hay entre esos dos números. Entonces, a partir de eso,
El número más pequeño, el múltiplo más pequeño que hay entre el 4 y el 7 va a ser el 28. Sin embargo, hay otra manera de conocerlo. Lo voy a hacer aquí en el tablero de esto, en la pizarra. Entonces, ¿cuál es el mínimo? El mínimo común múltiplo entre el 4 y el 7. Entonces, empezamos a buscar los divisores que hay para estos números. No importa que no sean comunes. Entonces, busquemos los números primos que dividen a esos números, sabiendo que el 7 es un número primo. Entonces, el primer número primo que va es el 2. 4 dividido 2 da 2. Pero 7 no se puede dividir por 2, entonces 7 sigue igual. Otra vez, ¿hay otro número que se puede dividir por 2? Claro, el 2. Entonces, 2 dividido 2 da 1 y volvemos a que el 7 sigue igual. Ahora, un número que ya como este quedó en 1, ya no se puede dividir más. Se podría dividir por 1, pero no tiene sentido. Entonces, buscamos un número que dividido que divida 7. El único número que divide a 7 es el 7. Entonces 7 dividido 7 da 1 y con esto acabaríamos la primera parte. La segunda parte, ¿en qué consiste? La segunda parte consiste en multiplicar 2 por 2 La segunda parte consiste en multiplicar 2 por 2 por 7. Voy a cambiarle aquí al color por 7. Y entonces 2 por 2 daría 4 por 7. Y 4 por 7 es igual a 28. Llegamos al mismo resultado que por la otra manera de las listas. Simplemente el camino es más sencillo. Luego presentamos el mínimo común múltiplo entre 3 y 8, que sería 24, y entramos al máximo común divisor, que es para dos números los divisores comunes a esos dos números, y que sea el divisor más grande de esos dos números. Entonces, por ejemplo, miramos el caso del 16 y el 24. Volvemos a que los divisores del 16 es el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Los divisores del 24 es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Queremos ver cuáles son esos divisores comunes que hay en estas dos listas. Y entonces nos damos cuenta que, bueno, faltaría aquí el 1, pero está el 2, el 4 y el 8. Como buscamos el número, el mayor divisor común, entonces el más grande de estos tres numeritos va a ser el 8. Y entonces, esa es la primera manera. Pero la otra manera es semejante a como la hicimos con el mínimo común múltiplo. Y entonces, con el máximo común divisor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar los divisores
entre 16 y 24. Y entonces, ¿cómo los hallamos? Los divisores comunes, tanto del 16 como del 24, tienen que dividir a los dos al tiempo. Entonces empecemos por la lista de números primos. El primer número primo es el 2. Como los dos son pares, se pueden dividir. 16 dividido 2 da 8 y 24 dividido 2 es 12. Volvemos a buscar otro divisor común. Como los dos números son pares, se puede volver a dividir por 2. 8 dividido 2 da 4 y 12 dividido 2 da 6. Otra vez, son números pares, podemos volver a dividirlos por 2. 4 dividido 2 y 6 dividido 3. Y ahora llegamos aquí a un punto en el que ni el 2 ni el 3 se pueden dividir o tienen un divisor común. ¿Por qué? Porque los dos son números primos. Si tuvieran un divisor común, se dañaría que fueran primos. Entonces, como el 2 y el 3 no se pueden dividir más, hasta ahí llegamos. Y retomamos otra vez los numeritos que aparecen acá. Y entonces sería 2 por 2 por 2. La primera, 2 por 2 daría 4 por 2. Y 4 por 2 daría 8. Entonces, aquí lo voy a escribir. El máximo común divisor entre 16 y 24 es el 8. Ahora, volviendo al taller, hay algunas actividades que involucran el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. La idea es que lo puedan aplicar en estas dos situaciones. Luego vamos a trabajar alrededor del polígono, de los polígonos. Los polígonos van a ser figuras geométricas que tienen todos sus lados rectos, así como lo vemos en la imagen. Todos sus lados son rectos. Si tienen curvas, no son polígonos. Y además, cada esquina está unida por un vértice. Si ahí no hubiera ese puntico, no serían polígonos. Y están las partes. Entonces, el polígono que tiene los lados rectos, los vértices, ángulos, la región y las diagonales, es decir, los segmentos que se pueden hacer uniendo puntos que no son seguidos, como este vértice y este vértice. Si ven, este punto y este punto no están seguidos por otro segmento, entonces ahí se puede armar una diagonal. Aquí hay unas definiciones sobre las partes de los polígonos y luego vienen los polígonos regulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Los que son irregulares son aquellos que no tienen ni sus lados ni sus ángulos iguales. Luego aparecen las actividades de encontrar 5 ejemplos de polígonos en objetos o muebles de la casa. Y la idea es que los dibujen con regla en el cuaderno. ¿No? La idea es que lo hagan bien presentado. Y luego encontrar 5 ejemplos de objetos que no tienen forma de polígono en cosas de la casa. Entonces, 5 objetos que no tengan forma de polígono o que no cumplan con que es un polígono, ya sea porque un lado es curvo o porque no es cerrado o cosas por el estilo. Luego, en el libro de matemáticas del grado cuarto, las citaciones 4 y 5 van a encontrar un tangrama en la parte final. La página precisa no la tengo, pero está ahí en el libro. Entonces, la recortan cada una de las fichas, así como aparece acá. Este triángulo, estos dos triángulos pequeños, el azul y el verde, el cuadrado rojo, el paralelogramo azul y el triángulo amarillo. Y con estas fichas van a responder si son polígonos, si cumplen cada una de esas fichas esto de que sean polígonos,
¿Cuáles fichas son polígonos regulares? Es decir, que todos sus lados y todos sus ángulos sean iguales. ¿Y cuáles otras fichas son polígonos irregulares? Es decir, que no tienen sus lados y ángulos iguales. Luego, con las fichas del tangram van a formar estas figuras. Finalmente queda unos vínculos de internet para que los revisen. Muchas gracias y espero que este video les aclare y les despeje las dudas.